Cuando uno piensa en los países que se enfrentaron contra Alemania en la Segunda Guerra Mundial, tendemos generalmente a solo considerar a los británicos, franceses, estadounidenses, soviéticos y a veces a los chinos. Pero hay una nación que suele ser totalmente ignorada en esta conversación. Un reino que incluso cuando fue atacado por sorpresa, engañado por sus enemigos y hasta aliados, con una población 30 veces menor a la alemana, con armas y equipos de los 1800, sin tanques, casi sin aviones y eventualmente siendo abandonada por aquellos que se consideraban sus amigos y hasta hermanos, no solo luchó hasta el final contra un enemigo superior en todo sentido, sino que incluso hasta logró conseguir la primera victoria en batalla en contra de la Alemania de Hitler. Y justamente hoy hablaremos de la campaña alemana que se basó en la total ocupación de dicho país. Yo soy Rafael Peraz y esto es Operación Weserbogen, la invasión alemana de Noruega, Segunda Guerra Mundial. Este video, así como hicimos con nuestros trabajos sobre otras campañas alemanas de invasión durante la Segunda Guerra Mundial, como la Operación León Marino y la Operación Barbarroja, links en la descripción o dándole clic a la I latina que aparece en la esquina superior derecha de tu pantalla, tiene como intención informar de una de las campañas más importantes y a la vez olvidadas de la Segunda Guerra Mundial. No podemos tocar todos los detalles y tal vez cometamos uno que otro error, ya que no todas las fuentes de los hechos coinciden en todo, y por eso nos disculpamos de antemano. El año 1939. Alemania ya había invadido partes de la República Checa, Polonia y anexado a Austria a sus tierras, con la premisa de reunir al mundo germánico y proteger a todo aquel tanto alemán o de origen alemán en otros países de supuestas hostilidades tanto de polacos como de enemigos de la patria padre, ese siendo su razonamiento. Comenzaban a planear a futuro los siguientes escenarios de guerra y lo más importante, cómo hacer crecer sus ejércitos lo más rápido y económicamente posible. La tradicionalmente neutral Escandinavia comenzó a ser ojeada por sus vecinos con envidia. Noruega, Dinamarca, Finlandia y Suecia eran países muy escasamente poblados, pero llenos de vitales recursos y una posición geográfica estratégica totalmente bendecida. Justamente por eso, antes de que la década de los 40 llegara, ya los soviéticos habían invadido Finlandia, y tanto ingleses como alemanes estaban presionando fuertemente al resto de países escandinavos de unirse a sus bandos. Suecia y Noruega eran los principales focos. En ambos se encontraban ricas reservas de petróleo, gas y el muy codiciado y necesario hierro. Y aunque ambos seguían declarándose neutrales, los suecos, al no tener costa directa viendo hacia occidente, comenzaron a dirigir la mayoría de su comercio y extracción de hierro hacia Alemania, haciendo al país sueco neutral política y militarmente hablando, pero prácticamente poniendo en total disposición a su maquinaria económica a favor de Alemania. Aún así, los noruegos seguían enfocados en mantener una neutralidad justa, por lo que buscaban no favorecer a ninguno de los bandos. La cuestión es que, debido a las menos frías corrientes del Océano Atlántico en comparación al Mar Báltico, cuando el invierno llegaba, los puestos noruegos no se congelaban, mientras que los suecos sí, haciendo que la extracción y exportación de hierro sueco hacia Alemania dependiera del puerto de Narvik, al norte de Noruega, para que éste pudiera enviar el hierro hasta su destino. Pero incluso cuando dicho hierro ya estaba prometido a Berlín, los noruegos se negaban a exportarlo si no se daba la opción de compra al Reino Unido y sus aliados también, manteniendo una neutralidad total. Y esto, más las propias minas de hierro, gas y petróleo controladas desde Oslo, capital del país, hicieron que incluso al ser neutrales, una invasión alemana pudiera venir en un futuro muy cercano. Aunque hoy en día no vemos como algo para nada alocado que Hitler invadiera un país neutral, y más uno como Noruega, incluso cuando ya lo había hecho en República Checa y Polonia para inicios de 1940, la verdad es que casi nadie se esperaba tal osadía por parte de los nacionalsocialistas. Para abril de ese año, sin que ni Noruega ni Dinamarca le dieran ninguna razón de atacar, la flota alemana zarpa hacia el norte con el fin de tomar Copenhagen, capital danesa, y también Oslo, capital de Noruega, incluyendo también otras ciudades muy importantes como Trondheim, la ciudad noruega más grande al norte del país, y Narvik, el puesto más importante para la extracción de hierro en toda Escandinavia. Para el 8 de abril de 1940, la operación Weserbogen había comenzado.
Debido a la rapidez y total sorpresa de los primeros movimientos de esta invasión, ni los noruegos ni los daneses, ni mucho menos los británicos, pudieron responder a tiempo. Tal fue la incredibilidad de dichas acciones que la noche del 8 de abril, cuando un consejero del rey Haakon VII lo despierta y le dice que el país estaba en guerra, la respuesta del monarca fue ¿en guerra? ¿Y contra quién? La toma de los puntos anteriormente mencionados fue un éxito total. Los daneses entregaron Copenhagen inmediatamente y con ella vino el desarme del ejército real danés. Pero, en cambio, los noruegos no serían tan fáciles de persuadir. Los generales daneses dijeron que al ver la superioridad naval alemana más la destrucción de sus pocas pistas de aterrizaje y de sus aviones, significaba que no había ningún punto en luchar contra un enemigo que tenía todas las de ganar. Y aunque los noruegos pensaban exactamente lo mismo, decidieron, en vez de rendirse, retirar a la gran mayoría de su ejército hacia las montañas y lejos de las grandes ciudades, con el fin de reagruparse, protegerse en las cordilleras de la clara superioridad aérea y naval alemana y coordinar esfuerzos defensivos y ofensivos con los británicos, quienes ahora, por obligación, eran sus aliados directos. La estrategia de retirarse a las montañas resultó ser la mejor, ya que estaban lejos del alcance de la artillería naval alemana. Los aviones simplemente no podían verlos. Los invasores no tenían ni idea de cómo ubicarse ni moverse en las montañas más altas del norte de Europa, y desde ahí podían comenzar con el sabotaje de los rieles de tren que transportaban el muy deseado hierro noruego y sueco. Y mientras estos montaban una guerra de guerrillas contra el enemigo, la naval real británica, la más grande del mundo, para ese momento, cabe aclarar, podría comenzar su movilización hacia las costas de los fiordos. Pero claramente las cosas no podrían ser tan fáciles cuando hablamos de la Alemania de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Incluso cuando tenían los mayores centros urbanos del país bajo su control, la oposición local era algo que los alemanes no tuvieron en cuenta. Los alemanes pensaban que al compartir antepasados en común con los noruegos debido a sus raíces germánicas y utilizando propaganda política barata que decía que ellos estaban ocupando el país para protegerlos de una invasión británica, los noruegos simplemente iban a aceptar dicha ocupación y prácticamente a apoyar todos los esfuerzos de guerra germánicos, pero esto no podía estar más alejado de la realidad. La mayoría de los locales se negaban a trabajar para los alemanes. La población popular no compartía los mismos sentimientos antisemitas ni anticomunistas que profesaba el nacionalsocialismo. Es más, el único partido político noruego que compartía dichos pensamientos no tenía más de un 2% del apoyo popular y no contaban con ningún representante en el parlamento, y muchos civiles tomaron sus rifles de caza, se fueron a las montañas y se unieron a guerrillas locales o al propio ejército noruego, por lo que la situación alemana en el país no era lo mejor. Aunque los invasores tomaron las principales ciudades sin mucha oposición, esto no quiere decir que no sufrieron bajas. Casi todas las ciudades noruegas en la costa se encontraron al final de un fiordo. Para aquellos que no saben qué es un fiordo, este es una estrecha entrada de mar rodeada por paredes naturales, casi siempre montañas, que se extienden como largos ríos y terminan cerrándose en una bahía. Esto hace que su defensa contra una naval enemiga se facilite mucho al poder poner artillería en las montañas y atacar los navíos enemigos mientras dichas montañas te brindan cobertura. Y aunque los noruegos no contaban con mucha artillería debido a que no esperaban entrar en guerra con nadie, hicieron que la que tenían causara los mayores daños posibles, y dichos daños fueron vitales en la defensa de Oslo y Kristiansand, donde varios destructores y barcos de transporte de tropas alemanas fueron destruidos, hundidos o incapacitados. Como dato curioso, Noruega es el país del mundo con más fiordos. Por cierto, como dato curioso, Noruega es el país del mundo con más fiordos, pero Chile, que está de segundo, cuenta con una cantidad muy cercana a la del país escandinavo. Pero, aún así, por mucha defensa que se podía tener, los números y los avances tecnológicos militares alemanes con respecto a los noruegos eran simplemente incomparables. Incluso con la capital tomada, con su ejército en retirada y bajo la presión alemana de rendirse para mantener su corona y quedarse con un estatus similar al de Suecia, el rey Haakon nunca consideró entregarle su nación sin luchar a Hitler, por lo que él también se retiró a las montañas. Parecía que la propia Noruega, y me refiero al país como tierra y no como gente, tampoco quería aceptar la invasión, porque fue justamente su geografía, volátil clima, altas montañas y frío extremo las que comenzaron a causarle las mayores pérdidas a los alemanes. Varios barcos se encallaron en los fiordos, decenas de aviones chocaron contra montañas debido a la poca visibilidad.
cientos de paracaidistas perdieron su rumbo por culpa de las fuertes corrientes de viento y un puñado de batallones de infantería se literalmente perdieron en las montañas y se vieron obligados a dejar sus equipos atrás para poder ser rescatados. Pero cuando el ejército invasor te supera por más de 5-1 en tu propia tierra, ni con la ayuda del mismísimo Odín y la Pachamama sería posible que Noruega pudiera enfrentarse a los alemanes sin ayuda de otro país. Pero dicha ayuda llegaría, porque la naval real británica, la más grande del mundo, había lanzado anclas bastante fuerte. Pero el resto de esta historia es para otro día. Y bueno, mis amigos, hasta aquí dejamos esta primera parte de 2 sobre la campaña militar alemana para la toma de Noruega. Muy pronto sacaremos la segunda parte. Al investigar sobre este escenario de guerra muy poco conocido de la Segunda Guerra Mundial, me di cuenta de un sinfín de historias y otras campañas y operaciones de gran importancia durante este largo conflicto, pero que rara vez son discutidos o estudiados a mayor profundidad, por lo que espero poder hablar de estas y muchas otras en un futuro. Eso es si YouTube no me desmonetiza este video por hablar de la Segunda Guerra, ¿no? Pero bueno, otra historia de la que quiero hablar sobre Noruega en la Segunda Guerra Mundial es sobre la Operación Freshman, donde rebeldes noruegos sabotean una planta alemana en Noruega de producción de agua pesada, componente crucial en el desarrollo de armas nucleares, y frenan el avance del programa nuclear enemigo. Una de mis historias favoritas de la guerra y que de paso también da paso a pensar, ¿y si esta planta no hubiese sido saboteada? ¿Habría Hitler conseguido armas nucleares antes de que los aliados pudieran derrotarlo? Un tema bastante interesante, ¿verdad? Si quieres saber más sobre esta historia y que hagamos un video sobre la misma y si Alemania conseguía armas nucleares primero, comenta en la parte de abajo y todo en mayúsculas, Oslo. Pero por ahora, ¿qué te ha parecido este video? ¿Quieres ver la segunda parte? Coméntalo también en la parte de abajo. Como ya saben, la situación en YouTube no es la mejor, cada vez estamos siendo menos recomendados como canal y la verdad es que nos está hiriendo bastante tanto en lo económico como nuestro propio crecimiento en la plataforma. Por lo que no ha habido un momento más importante como este para suscribirse a Patreon, una plataforma donde por el dinero que desees, desde $1 en adelante, nos ayudarás a que sigamos produciendo todo el contenido que querramos, incluso sin tener que estar dependiendo de si YouTube nos monetiza o no. Así que de verdad quiero agradecer a todos nuestros Patreons por siempre ayudarnos tanto y en parte por ser una de las razones por las cuales este canal sigue produciendo contenido. De todas formas también quiero agradecerles a todos ustedes por ver estos videos, por suscribirse y les pido que compartan tanto el canal como este mismo trabajo con toda la gente que puedan para que sigamos siendo sugeridos y una vez más seguir produciendo contenido. Así que de nuevo, gracias a todos. Sin nada más que agregar, yo fui Rafael Peraza para el baúl de los conocimientos inútiles y que tengan muy buen día.